Muy buena, gente. Atención a la bomba que acaba de tirar Alejandro Berkovich. ¿Llegarán a convertirse los deudores morosos de hoy en lo que representaron en su momento los ahorristas estafados por los bancos en 2001? Digo porque el tema de los casi 7 millones de morosos se ubicó ya en el centro de la discusión política y hasta diría yo, en esta campaña acelerada, antes de tiempo que estamos viviendo en el camino hacia las presidenciales del año que viene. Hay 21 millones de personas que tienen algún crédito en la Argentina, de los cuales esos morosos ya representan una tercera parte, pero además, entre los morosos, casi un 40% debe más que el salario promedio. La deuda total por persona que está ya en esa categoría de riesgo de incobrabilidad, con más de 90 días de atraso de sus cuotas, en promedio debe un monto que en un 38% de los casos supera el monto bruto de un salario promedio en el sector privado formal, que son 2.100.000 pesos. Claro, a eso hay que detraerle los descuentos. El salario promedio de bolsillo hoy está todavía por abajo del palo y medio. Debajo del palo y medio, la gente no es que se da lujos y los financia porque especula con que después no va a pagar ese crédito. Debajo del palo y medio está el riesgo de no sobrevivir, y cuando se puso en riesgo esa supervivencia es que la mayoría de la gente que hoy está en mora se endeudó. Sobre todo jóvenes que perdieron el laburo, que tienen laburo intermitentemente, que tienen ingresos muy ligados a la asistencia del Estado, pero que complementan con changas que se cayeron cuando empezó a secarse de pesos la plaza a mitad del año pasado. Claro, si uno mira, por ejemplo, los que deben entre 1 y 2 sueldos promedio, tiene que ahí hay un 14% de la mora. Entre quienes deben entre 2 y 4 sueldos promedio, hay otro 12% de la mora. Y después tenés otro casi 12%, perdón, casi 13%, que son los que deben más de 4 sueldos promedio. A eso ya los están empezando a pasar a la incobrabilidad definitiva, casi sin chances de que vuelvan a pagar. ¿Por qué? Y bueno, porque se les aplicaron tasas de interés tan altas que hicieron que una deuda de capital inicial, acorde a lo que ellos podían pagar, bueno, se convirtiera en algo muy lejos de sus posibilidades. Claro, después tenés un porcentaje importante, un tercio de los morosos, que deben menos de 500 lucas. A ellos les podrían arreglar la situación con una simple refinanciación a tasas de interés más o menos normales. Pero tampoco los ayudan a eso. ¿Por qué? Bueno, porque el diagnóstico del gobierno es que este es un problema entre privados. Tanto es así que Milei se dedicó a repetir este diagnóstico tanto el jueves como el viernes en sus discursos ante el Council de las Américas y la Bolsa de Comercio de Rosario. Hizo un ejemplo que irritó mucho a la gente este fin de semana, que es el de los televisores del Mundial. Sugirió que los morosos están en esa condición porque sacaron un televisor para ver el Mundial y después decidieron no pagarlo. Hay además el efecto mundial. ¿Qué pasa? Vino el mundial. ¿Sabe qué hicieron muchos? Iban a cadenas de venta de electrodomésticos y ¿qué hacían? Se llevaban televisores para el mundial. Bueno, ¿qué creen que está pasando ahora? Bueno, dejaron de pagar muchos. Esa morosidad está en el 50%. Es decir, agarraron, se compraron televisores para ver el mundial y después veían si pagaban o no. Bueno, ahora no pagaron la mitad. La pregunta es, ¿ustedes creen que los que hicieron eso no sabían lo que estaban haciendo? ¿O acaso no les había pasado lo mismo en el año 2022? Claro, el criterio de sabían lo que estaban haciendo es un criterio muy raro, porque no estamos hablando de gente que compró
un activo que se valoriza y que después reclaman un rescate del Estado. Esto era lo que se les discutía, por ejemplo, hace algunos años a los deudores UVA, los que habían sacado un préstamo atado a la inflación durante el macrismo y que después tuvieron muchos problemas para pagarlo porque ese préstamo se indexó en función de la inflación y los sueldos subieron menos que la inflación. Claro, esa persona, el que sacó un crédito UVA, efectivamente tenía un problema para pagarlo, pero por lo menos se había quedado con un bien que hipotecó, que también se había valorizado en dólares. Entonces ahí había una discusión en torno a si el Estado debía asistirlos o no en el pago de esas cuotas, siendo que tenían un bien que se había valorizado igual que había subido la cuota. Por supuesto que este debate también incluía el derecho a la vivienda, sobre el cual el Estado se hace bien el boludo, tanto cuando gobierna Macri como cuando gobiernan los peronistas o cuando gobiernan ahora los fachos. Se hace bien el boludo el Estado porque hace algunas viviendas sociales que sacan cuotas, saca de vez en cuando una ley para regular los alquileres, después la revierte, pero básicamente deja librado esto a las negociaciones entre privados también, siendo que en la Constitución figura el derecho a la vivienda y algo más podría ser. Pero claro, en este caso, el que tomó una deuda a una tasa de interés altísima que se le volvió impagable, bueno, no la puede pagar y no tiene un departamento para que le ejecuten. Lo que tiene son sus ingresos crecientemente embargados y además un mote sobre su ranking crediticio que dice a este no le prestes más. Entonces, dificulta incluso la existencia de estos 7 millones de morosos la posibilidad de una recuperación de la economía por la vía del crédito, porque hay 7 millones de personas a las cuales ya los bancos le van a escapar de una. Alguno me podrá decir, esos igual no eran sujetos de crédito antes y lo fueron ahora porque las billeteras los incluyeron financieramente. ¿Se incluye a alguien financieramente cuando se le cobra 400% de interés anual? ¿A qué se lo incluye? ¿A dónde se lo invita a alguien a quien se le cobra 600% de interés anual? Más bien, pareciera que a la usura, más que a la posibilidad de crecer mediante un préstamo. Pero insistió en la Bolsa de Comercio de Rosario en que saben lo que hacen los que se endeudan con un experimento en Indiana que citó de la siguiente manera. Esto está testeado en Indiana, con un experimento controlado. Lo hizo un economista que se llama Hunt Alcott. Tomaron un grupo de deudores y dijeron, no, pobre, estos deudores no saben lo que pasó. Y a un grupo le condonaron la deuda y al otro se la dejaron. Bueno, si entonces el problema es que no sabían lo que estaba pasando, ese grupo que le condonaron la deuda, se quemó con leche, ve la vaca y llora, ¿no? Bueno, les voy a decir algo. Después de una determinada cantidad de meses, adivinen qué pasó. Volvieron a endeudarse y volvieron a mostrar el mismo patrón que los que no habían sido rescatados. Es decir, no es que no saben, sí saben. Claro, no se los voy a hacer escuchar todo porque tampoco se van a fumar discurso con citas del estudio de Alcott en Indiana durante muchos minutos, pero en un momento habla de que justamente el riesgo es romperles el proceso de aprendizaje, romperles el learning, lo dice así en inglés. Claro, el riesgo de atender una situación desesperada como esta es romperles el learning, pero lo que habilita no hacerlo es que le rompan otra cosa a la persona más que el learning, ¿no? Bueno, lo que ocurre acá, en todo caso, es parecido a lo que pasaba con los ahorristas en 2001, porque a los ahorristas también se le podía decir, ustedes sabían lo que hacían cuando les pagaban 8, 9, 10% de interés, hasta 12% en dólares. Creo que se llegó a pagar eso por los plazos fijos durante 2001. Con tal de que dejaras la plata en el banco, te decían, yo te voy a pagar 12% en dólares. ¿Quién te paga 12% en dólares, 15% en dólares para que dejes la plata en el banco? Nadie.